Auditores y templarias, bienvenidos nuevamente a Mario LA Today, el canal donde les recuerdo hablamos de lo perspicaz de la ciencia, lo poderoso del cine, lo peligroso de la conspiración y lo pintoresco de la yapa. En este episodio del cine hablaremos de una joyita de Hollywood, una seguidilla de películas que definitivamente redefinió el cine naval y sobre todo el cine pirata. Estoy hablando de no otra que de Piratas del Caribe. Hoy recorreremos toda la pentalogía, su historia, sus personajes, sus enemigos y sus mundos, y lo que hizo que estas películas quedaran grabadas en la memoria colectiva como historia de piratas que no solo navegan mares, sino el alma humana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Jack Sparrow es el pirata más amanerado y más entrañable de toda la historia? Pues antes de que existieran Jack Sparrow, Barbossa, Davy Jones o incluso el famoso Perla Negra, la historia que conquistaría el mundo no era más que una atracción de parque temático. En 1967, Walt Disney inauguró un viaje oscuro, húmedo y animatrónico por un mundo de piratas que bebían ron, incendiaban pueblos y buscaban tesoros malditos. Nadie imaginaba que décadas después, esa atracción sería la semilla de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Fue así que casi 30 años después, a finales de los años 90, Disney comenzaba a buscar la forma de transformar sus parques temáticos en películas de cine. Aún así, Piratas del Caribe parecía la menos prometedora. No tenía historia central, no tenía héroes, solo una atmósfera. Pero John Lasseter dijo una frase que cambió todo. Con los piratas, la magia está en el caos. Solo necesitas un capitán que no obedezca ninguna regla. Y el resto es historia. Ted Elliott y Terry Rossio escribieron una trama que mezclaba misticismo, romance y aventuras, a capa y espada y con una maldición sobrenatural inspirada en relatos reales de saqueadores del siglo XVII. Cuando Johnny Depp se presentó, la película pasó de ser una simple adaptación a convertirse en un fenómeno mundial. La idea humilde de una atracción se transformó en una franquicia que redefinió el cine de aventuras, revivió el género de piratas y creó uno de los personajes más icónicos del siglo XXI. Aún así, es curioso mencionar que Walt Disney quería originalmente que la atracción fuera un tour con humanos reales y no animatrónicos. No obstante, la atracción original de Disneyland terminó inspirando a toda la franquicia. Y por supuesto, terminó siendo actualizada para poder incluir escenas icónicas basadas en las películas. Y por todo ese atrevimiento no nos queda más que decirles muchas gracias. Aún así, Disney todavía tenía que reunir 5 gemas del infinito para poder lograr que la franquicia sea exitosa. Antes de que sus barcos y el éxito pudiera surcar horizonte, algo crucial en una película de piratas que era indispensable buscar era su tripulación. Un proceso que, sin exagerar, cambió la historia del cine moderno. Disney sabía que estaba apostando alto. Piratas, durante décadas, habían sido veneno en taquilla. Pero el director Gore Verbinski tenía un objetivo simple y arriesgado: encontrar piratas que se sintieran vivos, peligrosos, humanos y por momentos más grandes que la vida misma. Y así, como un buen rey pirata haría, comenzarían reclutando a Keira Knightley, la dama que no necesitaba rescate. Keira fue elegida a los 17 años, demasiado joven según Disney, demasiado lista, fuerte y carismática según todos los demás. Elizabeth Swann dejó de ser la típica princesa de aventuras para convertirse en una de las figuras femeninas más poderosas y respetadas del cine de fantasía. Su transformación de dama aristócrata a pirata rey se volvió un símbolo de equilibrio entre vulnerabilidad y fuerza. Orlando Bloom, el héroe noble. Orlando venía del éxito de El Señor de los Anillos. Sería el contraste perfecto para el típico pirata, ético, serio, disciplinado, guiado por el amor y el deber. Will Turner se convirtió en el corazón emocional de la trilogía original, un héroe que transmitió honor en medio de un mundo de traiciones. Y aunque estos dos personajes estaban destinados a ser el centro de atención de toda la película y toda la franquicia, con una característica más romántica, melancólica y de superación, la audiencia
audiencia jamás hubiese estado lista para lo que el personaje principal nos traería: Johnny Depp y el nacimiento de un mito. Cuando Johnny Depp llegó al estudio, nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Entró caminando como si estuviera en la cubierta de un barco inclinado. Murmuraba frases, arrastraba palabras, se tambaleaba como si los océanos lo habitaban por dentro. Los ejecutivos lo miraban confundidos. ¿Estará borracho? ¿Estará actuando? ¿O está loco? Depp solo sonrió y dijo una frase que marcaría su personaje para siempre. Los piratas eran las estrellas de rock de su época. ¿Qué tal si Jack es uno de ellos? Y así nacería el muy famoso y aclamado Capitán Jack Sparrow. Un capitán tan imprescindible que nadie sabía si era un genio o un desastre. Y eso justamente fue lo que lo convirtió en una leyenda. La mezcla de swagger, misticismo, caos, torpeza y brillantez hizo que Sparrow no solo robara escenas, robara la película entera. Y pronto se robó a todo el mundo. Jack Sparrow fue diseñado por Johnny Depp, inspirado en Keith Richards, el guitarrista de The Rolling Stones. Depp había construido un pirata que no se parecía a ningún otro en el cine. Andrógino, impredecible, borracho de vida más que de ron, y con una mezcla irresistible de humor y astucia. Cuando apareció por primera vez navegando en un barco que se hundía, el público entendió que estaban viendo algo completamente nuevo. Es que si lo piensan, Jack realmente no era un héroe, pero tampoco era un villano. Era un caos ambulante con brújula propia, y eso le dio una humanidad universal. En pocos meses, Johnny Depp pasó de ser actor de culto a ícono mundial. El personaje redefinió la cultura pop completamente. Los niños imitaban sus gestos, adultos citaban sus frases, los medios analizaban su psicología, y los estudios buscaban el próximo Jack Sparrow sin encontrarlo jamás. Lo cual le ayudó a improvisar más del 50% de todas sus líneas, y dejándonos frases icónicas y momentos espectaculares como ¡Paleque, leque! ¡Paleque, leque! ¡Pirata! Pirata. ¡Piratas! Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow. No buscó problemas. ¡Terrible modo de vivir! ¡Adivina! ¡Hey! ¡Escungili! ¡Lo tengo! Lo hice sin una gota de ron. Odio a ese mono. Necesito una ballesta, un reloj de arena, 3 cabras. Una aprenderá a tocar la trompeta mientras otra hace esto. No es mi decisión, Gibbs. Pirata siempre seré. Sabía. Aún así, es rescatable mencionar que Disney originalmente consideró a Matthew McConaughey o incluso al rey de la comedia de los 90, Jim Carrey, para hacer a Jack Sparrow, pero ninguno propuso algo tan radical como lo hizo Depp. Y es que en un test screening, cuando Sparrow apareció por primera vez, el público aplaudió sin que la escena hubiera terminado. Los ejecutivos supieron en ese momento que tenían oro. Disney completaría así a su triada perfecta de héroes y antihéroes que llevarían a cabo toda la franquicia y sobre todo la primera trilogía. Sin embargo, la franquicia fue tan grande que todos sus actores y todos sus personajes destacaron a su estilo, a su modo y en su medida. Y por eso vale totalmente la pena mencionarlos. Como nuestro querido contramaestre Yosemite Gibbs, el comodoro James Norrington, Capitán Teague, el gobernador y papá de Elizabeth, Weatherby Swan, el hijo de Will Turner, Henry Turner, Murtaugh y Mulroy, Raggett y Pintel, Tía Dalma, el tío Jack, Karine Smith, Bootstrap Bill Turner, Cotton y su perico, Ana María, el mercenario del Comodoro, Ian Mercer, el capitán Xiao Feng, el muy devoto religioso Philip y su sirena, Angélica, el amor prohibido y español de Jack. Y por supuesto, nuestro querido y tan odiado por Jack, el mono Jack. Y solo por mencionar algunos, pero agradecemos a todos esos personajes que aportaron su granito de arena a la franquicia, con un total de 457 personajes desde la película 1 hasta la película 5. No se preocupen, ya sé lo que están pensando. ¿Cómo pude dejar afuera a Geoffrey Rush del casting de Piratas del Caribe? Y es que, si los héroes son la brújula, los villanos son el océano que intenta tragarlo todo. Y en Piratas del Caribe, los antagonistas no solo metían miedo, eran fuerzas de la naturaleza, símbolos vivientes del caos que gobierna el mar. Y es aquí donde entra nuestro tan querido Capitán Barbossa, Héctor Barbossa, el contrabandista aristocrático, antes rival, luego aliado,
finalmente leyenda, Barbosa es la viva encarnación del pirata pragmático, cruel cuando hace falta, honorable cuando el mar lo exige. Su presencia, su manera de hablar, su risa contagiosa, lo convirtieron en uno de los personajes más complejos de la franquicia, y la contraparte perfecta para nuestro querido Jack Sparrow. Y es que era una tormenta con sombrero de plumas. Geoffrey Rush había pedido específicamente que Barbosa caminara como un mono elegante, inspirado en su mascota Jack el Mono. Rush decidió que Barbosa comiera siempre manzanas, como un símbolo de lo único que deseaba sentir de verdad tras la maldición del Perla. Su icónica frase: ¡Más altas las velas, cucarachas inútiles! ¡Hoy es un gran día para morir! es considerada por fans y críticos como una de las líneas más legendarias de toda la saga. Y es que el impacto de Barbosa con el público, su rivalidad eterna, batalla moral y lingüística con Jack, contribuyó a que el mundo lo quisiera tanto que el estudio tuvo que traerlo una y otra vez, reviviéndolo incluso entre los muertos, dándole un final glorioso y un sacrificio honorable de un pirata que fue sagaz, un padre no muy respetable, pero al final de cuentas, un tipazo. Sin embargo, si de villanos poderosos y enigmáticos hablamos, no podemos dejar a un lado a Davy Jones, el alma perdida entre mareas. Mitad hombre, mitad pesadilla marina. Una criatura creada tanto como captura de movimiento como con una de las actuaciones más desgarradoras del cine moderno. Un ser traicionado por el amor, deformado por la ira y esclavo de su propio corazón, encerrado en un cofre. Jones no solo era un villano, es tragedia pura, anclada a lo más profundo del océano. Bill Nighy improvisó buena parte de sus diálogos, incluidos sus temblores de rabia. El movimiento de sus tentáculos fue inspirado en el movimiento propio de los pulpos cuando respiran, y la canción de su caja musical aparece sutilmente en todas las películas posteriores como referencia de su legado. El Comodoro y el más maldito, Lord Cutler Beckett, el villano más humano y más peligroso. Sin monstruos, sin magia, sin maldiciones, solo poder, burocracia y una ambición sin límites. Beckett es la representación del monstruo real, la corona que controla mares por dinero, frialdad calculada que convierte vidas en números. Su muerte, caminando en silencio mientras su barco explota a su alrededor, es una de las más poéticas de toda la franquicia. Junto con Tom Hollander, se había diseñado un tono calmado para el Comodoro, lo cual contrastaba totalmente con la teatralidad de los piratas. Algunas frases de Beckett están inspiradas en documentos reales de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y es que la explosión de su barco utilizó más de 20 capas de efectos prácticos y digitales combinados. Barba Negra, el mago oscuro de los mares. Interpretado por Ian McShane, Barba Negra es un villano que combina misticismo oscuro con pura intimidación. No necesita moverse rápido para infundir miedo. Su presencia lo hace todo. Controla barcos con fuego verde, manipula almas, conoce los límites de la magia y los cruza sin mirar atrás. Su barba ardiente es un guiño directo al pirata histórico. El guión original lo hacía incluso más cruel, pero McShane pidió hacerlo un poco más elegante, otorgándole así una espada que era una mezcla entre sable pirata y varita oscura. Y el último en la lista, pero no por ende menos intimidante, Armando Salazar. La venganza hecha fantasma. El capitán español cuya vida y muerte quedaron marcadas por un nombre, Jack Sparrow. Salazar es una fuerza espectral de odio absoluto. Una marea negra que se abre paso devorando barcos, almas y esperanzas. Su movimiento flotante, su cabello suspendido como si estuviera bajo el agua, su rostro cuarteado como tinta seca. Todo en él cuenta una tragedia congelada en el tiempo. Es uno de los villanos visualmente más impactantes de toda la franquicia. Y es que Javier Bardem pidió que su personaje pareciera en perpetua agonía, de ahí la tinta que fluye de su boca. Su diseño original era mucho más sangriento, pero Disney lo suavizó para mantener la clasificación. Aún así, Bardem tomó inspiración de toreros reales para caminar como un depredador elegante. Y como pueden ver, esa delgada línea entre la moral y la elegancia siempre está presente en todos los villanos de Piratas del Caribe. Su exactitud histórica puede ser cuestionable, pero no hay cómo negar que cada uno de ellos nos trajo momentos malditamente épicos.
Pues bien, con la tripulación, sus villanos y un personaje icónico al frente de toda la franquicia, tenemos que definitivamente darle un espacio muy especial a estas embarcaciones imponentes que se abrieron paso a través de los mares en cada una de sus películas. El más famoso de todos, el Perla Negra, la sombra más veloz del Caribe. Orgullo de Jack, negro como la noche, veloz como un susurro maldito. El barco más mítico del cine moderno gracias a dos atributos: su velocidad imposible y su aura sobrenatural. El Perla Negra se construyó parcialmente como un barco funcional, no solo como decorado. Realmente podía navegar. El holandés errante, la pesadilla de las profundidades. Un barco vivo, hecho coral, carne y madera. Se hunde y emerge a voluntad. Un monstruo más que una embarcación, el terror del océano personificado que aparece cada 10 años. El Interceptor, el barco mortalmente rápido. Durante la primera película era considerado el barco más veloz de la flota inglesa. Su diseño práctico lo hacía perfecto para persecuciones en alta mar. La Empress, la reina roja del oriente. La nave de Xiao Feng simbolizaba poder asiático, disciplina y dominio comercial. Una de las embarcaciones más visuales y estéticamente más impactantes de toda la saga. Sobre todo con Keira Knightley como su capitana. El Venganza de la reina Ana, el barco de Barba Negra. Oscuro, brutal, cargado con fuego griego, reflejaba el alma del pirata más temido de la historia real y ficticia. Y todo esto nos lleva a la quinta y última gema del infinito para poder formar toda esta franquicia tan espectacular. Porque si los barcos, piratas y maldiciones dieron forma al mundo de Piratas del Caribe, fue la música de Hans Zimmer, junto a su equipo en Remote Control Productions, la que le dio toda su alma. Sus partituras no solo acompañaron la aventura, la impulsaron, la elevaron y la convirtieron en una experiencia que se siente en la piel. El emblemático tema He's a Pirate es más que una melodía, es un estandarte, un llamado a la aventura que nace entre cuerdas veloces, percusiones que rugen como cañones y metales que se alzan como velas llenas de viento. Y la icónica Yo Ho, A Pirate's Life for Me fue compuesta para sonar pegajosa, pero jamás se pensó que sería todo un himno cultural. ¿Cómo es posible que Hans Zimmer esté metido en todo lo bueno? Y pues bien, con las 5 gemas reunidas, un intento triple de cancelación por ser demasiado arriesgada y con un costo aproximado de más de $1.200 millones en producir toda la pentalogía, tenemos Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra. Aquí empezó todo, una historia de maldición, traición y libertad, contada con un equilibrio perfecto entre magia y aventura. Esta sería la primera película de piratas exitosa en casi 50 años. El esqueleto digital de los piratas fue uno de los efectos más avanzados para toda su época. Piratas del Caribe y el Cofre de la Muerte. La segunda entrega amplió el mundo y las sombras. Su tripulación, fusionada con criaturas marinas, creó un imaginario nuevo, oscuro, casi Lovecraftiano. La mayoría del rodaje realizado en República Dominicana fue tan duro que el equipo tenía que cargar cámaras en mulas. Y esto fue indiscutible, que fue la película más taquillera de todo el año 2006 en todo el mundo. Piratas del Caribe en el fin del mundo. El cierre de la trilogía original fue una guerra de destinos. Los piratas del mundo se unen y la magia del océano alcanzaba niveles épicos. Y es que el barco de Davy Jones, el holandés errante, está inspirado en peces abisales y coral muerto. La filmación simultánea de este y la anterior tomó más de 300 días. Esta entrega contiene la mayor cantidad de Jack Sparrows en pantalla, más de 20 en algunas escenas de Limbo. Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. La cuarta película cambió el tono, menos mitología cósmica, más búsqueda íntima. Gracias a la trilogía pasada, esta cuarta entrega es la más taquillera de toda la franquicia internacionalmente. Las sirenas fueron una combinación de dobles reales, efectos digitales y bailarinas sincronizadas en una piscina. Y es memorable mencionar que Ian McShane, el Capitán Barba Negra, grabó la mayoría de sus escenas en tan solo 30 días. Y por último, el cierre de esta pentalogía espectacular, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. La saga regresó a la oscuridad fantasmal con el Capitán Salazar. Visualmente fue un regreso al estilo grandioso que hizo épica la franquicia. A Javier Bardem le tomaba 3 horas en tener todo su maquillaje completo, transicionando así al fantasma líquido. La película incluye un cameo digital del joven Jack Sparrow, creado con efectos visuales de envejecimiento inverso. El rodaje en Australia reemplazó cientos de elementos del Caribe usando solo efectos digitales. Vaya que sí son bastantes y muy duraderas también, pero aquí entre nos, ha sido la única pentalogía que me la he repetido más de 8 veces. Sí, ya sé, 8.
Imposible tener un éxito total con todos estos elementos reunidos y puestos en escena. Pero más allá de las aventuras, Piratas del Caribe es una reflexión sobre libertad, sobre elegir tu propio destino, sobre romper maldiciones reales y metafóricas, y sobre el precio de la inmortalidad y el valor de la identidad. Jack Sparrow definitivamente no es un héroe, pero tampoco es un villano. Es un símbolo, una brújula humana que siempre apunta hacia la libertad. Y por esto esta saga perdura, porque nos recuerda que el mar, como la vida, pertenece a quienes se atreven a navegarlo sin garantías. Así que, auditores y templarias, a veces olvidamos que las historias son como los barcos. Viajan, cambian de manos, cruzan mares de tiempo, pero algunas nunca naufragan. Piratas del Caribe no es solo una saga, es un rincón del océano al que siempre regresamos, donde la magia existe, la muerte no es el final, y la libertad permanece como el tesoro más valioso. Iza las velas y afila tu espada, y recuerda siempre que no es el rumbo lo que importa, sino en la forma en cómo lo navegas. Que nunca se acabe el ron y todos cantando yo-ho. ¿Sabi? Mario LA del futuro aquí solo para agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video y por recordarles que la siguiente semana tendremos otro episodio en el Pilar de la Conspiración. Esta vez les traeré un tema acerca de un lugar enigmático y más conspirativo no podría ser. Y ya sé, ustedes están pensando en el Área 51, pero yo estoy hablando de todo un continente, olvidado por muchos años, descubierto nuevamente hace unos pocos siglos, pero que volvió a cobrar vida después de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar gélido y lleno de secretos. Estoy hablando de no otra que la Antártica. No se lo pueden perder. Adiós, sayonara, arrivederci.